Saludarlos con mucho cariño, contarles que siempre que predico desde el primer día, entendí que el primer predicado soy yo, de tal manera que ya yo me he llevado la mejor parte, porque preparar esta prédica pues ha sido para mí placentero, ha sido bastante emocionante y espero por poder contagiar a alguien más de estas emociones. Darles las gracias por la invitación. eh, y evidentemente es un trayecto largo, pero es un lugar muy hermoso y esperamos poder disfrutar este fin de semana acá, que nos quedaremos con mi esposa y mi madre y mis hijos. Mi madre recién viene de Colombia a visitarnos. Cada vez es una, digamos, es una bendición más grande porque nos vamos haciendo mayores y entonces estos viajes cada vez son más difíciles y complejos. ¿Qué más quería contarles? Pues que como ven, soy padre de dos hijos, están en la adolescencia y, y tenemos varias escuelas en nuestra vida. Una escuela, digamos, aquellas escuelas en las que nos matriculamos y prácticamente nunca nos graduamos, es una de ellas es el matrimonio. Aprendemos muchísimo en la vida matrimonial de nosotros mismos, de la persona que está a nuestro lado. Aprendemos, bueno, son motivos de muchísimas reflexiones, pero el otro es ser padre. Entonces, cuando, cuando tenemos los hijos pequeños, aprendemos muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo, es que quizás una parte de nuestra infancia que nosotros no recordamos, la vivimos en la experiencia de ser padres con nuestros hijos. Y llega un momento en que nuestros hijos se hacen adolescentes. Y entonces es ahí, digamos, ese es el nuevo capítulo de mi vida. Tener hijos adolescentes y entender la mente de un adolescente y, y tener un testimonio para ellos, un testimonio cristiano que se adapte, se ajuste y dé respuestas a las preguntas que tienen los adolescentes sobre aquello en lo que nosotros creemos. Entonces, producto de esto, me propuse esta prédica y cuando pensé en el tema, esa noche tuve una pesadilla. Yo sentí que me estaba cayendo por un precipicio, porque, porque al principio yo dije, yo quiero hablar de algo que, que sea, que sea práctico que sea práctico para mí y para todas las personas a las que pueda llegar y que sea útil, porque en principio quiero que me dé una respuesta a mí. Entonces, se me olvidaba decirles una cosa. Yo antes, cuando hacía las prédicas, me emocionaba mucho con algunos textos y esto, y entonces se me salen las lágrimas. Lo que pasa es que ahora me sigue ocurriendo igual, entonces si se me salen las lágrimas les pido me perdonen porque hay veces no contengo la emoción. La reflexión inicial que yo hago es la siguiente: un pecador como yo dirigiendo una prédica es una clara demostración de la gracia de Dios. Este es el tema de esta mañana y prácticamente esta es la conclusión. O sea que si de aquí en adelante alguno se duerme, ya el tema está dado. Que un pecador como yo esté dando una prédica delante de vosotros es una muestra incuestionable del amor de Dios. Como sabéis, la prédica del día de hoy es la vida del cristiano entre la ley y la gracia.
Y entonces esta mañana cuando estábamos hablando en la escuela sabática, que yo casi que les digo, parad, parad, porque me vais a dejar sin tema para la prédica, yo me ponía a pensar qué tan, qué tan interesante, qué tan lindo como cuando yo me planteo esto, eh, encaja perfectamente dentro de lo que es el plan de estudio de la escuela sabática para este trimestre, hablar de la ley. Y claro, cuando queremos presentar la ley, o sea, esta mañana fluía rápidamente la importancia de la ley, la connotación de la ley, todas las características de la ley, cómo la ley ha sido guardada. Incluso hago un paréntesis, estamos aquí, digamos, en este lugar y estamos en esta iglesia porque también la ley lo ha permitido. O sea, si nosotros sistemáticamente transgrediéramos la ley, seguramente no estaríamos en este lugar, yo no estaría casado, etcétera, etcétera. Entonces yo digo, pero cómo, cómo presentar la ley en términos generales cuando nos acercamos a una persona o a un grupo de personas que no, digamos, no están en esa sintonía en la que nosotros estamos, porque casi que nosotros nos reforzamos mutuamente sobre aquellos elementos teóricos y teológicos que compaginan y que hacen todo un compendio de la ley. Y un ejemplo muy claro son las leyes de tránsito. Las leyes de tránsito. Esta mañana escuchábamos que una hermana de la iglesia había sufrido un accidente de tránsito complejo y difícil y que apenas se estaba recuperando. No sé más detalles de la historia, pero supongo que hubo otros lesionados, etcétera. Yo les cuento, la mortalidad en el mundo de accidentes de tránsito es, anualmente se pierden 1.3 millones de vidas por cuenta de los accidentes de tránsito en el mundo. O sea, prácticamente desaparecen ciudades enteras, que 1.3 millones de habitantes ya puede ser una ciudad europea. Y de 20 a 50 millones de personas tienen lesiones de temporales a permanentes con secuelas, incluso algunas incapacitantes. Dentro de los factores que se establecen de la alta accidentalidad, de la alta siniestralidad, tenemos el uso de sustancias al conducir, el uso del móvil, tenemos y la falta de observancia de la norma en términos de la velocidad y, y algunas otras situaciones que están bien contempladas en los códigos de tránsito como infracciones. Y, y la verdad es que, la ley de tránsito es impresionantemente bien, digamos, trabajada, bien elaborada, que durante muchos años se ha venido perfeccionando y cada vez las autoescuelas pues sacan más rentabilidad de esto porque pasar un examen teórico de la autoescuela con toda la normatividad que hay ya hace parte casi de un grado más cuando los chicos terminan la ESO, el bachillerato y tal, ya sacarse el carnet de conducir ya es casi uno intermedio entre la secundaria y la universidad. Ya aquello por eso mismo, porque la normativa está clarísima y a pesar de que la normativa está tan clara, se siguen produciendo de manera exagerada accidentes de tránsito. Más incluso en los países en vía de desarrollo, de donde vengo yo, que en los países desarrollados. Pero aún así, en Estados Unidos, por ejemplo, los accidentes de tránsito son cientos de miles cada año donde las vías son, digamos, de primer orden, donde toda la normativa también está en el primer orden y donde tener un carnet de conducir es prácticamente un privilegio. Eh,
O sea que quizás algo está faltando, algo está faltando en nuestra sociedad y en nuestras vidas que nos hace transgresores. Vamos a leer el Salmo 119, del versículo 1 al versículo 16. Salmo 119. Este salmo es un salmo preciosísimo, un salmo bellísimo, de los salmos que todos conocemos. Es música, prácticamente este salmo es música. Si alguno quiere tener el privilegio de leerlo, o lo leo yo por el efecto del micrófono, lo leo yo. Dice, en mi versión, bueno, tengo la versión de la Reina Valera, pero yo escogí una versión de un lenguaje más actual, porque pienso que este tema que quiero desarrollar debe ser tratado con un lenguaje un poco más actual. Dice, dichosos los de conducta perfecta, los que siguen las enseñanzas del Señor. Dichosos los que cumplen sus testimonios y lo buscan de todo corazón. Ellos no cometen ninguna maldad porque van por los caminos del Señor. Tú, Señor, has ordenado que se cumplan bien tus mandamientos. ¿Cómo quisiera ordenar mis caminos para cumplir tus estatutos? Así no sentiría yo vergüenza de atender a todos tus mandamientos. Te alabaré con un corazón sincero cuando haya aprendido tus justas sentencias. Quiero obedecer tus estatutos. No me abandones del todo. ¿Cómo puede el joven limpiar su camino? Obedeciendo tu palabra. No dejes que me aparte de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tus palabras para no pecar contra ti. Bendito seas, Señor. Permíteme aprender tus estatutos. Con mis labios siempre proclamo todas las sentencias que has dictado. Me alegra sentir el camino de tus testimonios más que poseer muchas riquezas. Siempre medito en tus mandamientos y fijo mi atención en tus sendas. Mi alegría es el cumplir tus estatutos. Nunca me olvido de tus palabras. Salmo 119. Este salmo es compuesto, es escrito después del Salmo 50 y del Salmo 51. Ya sabéis que estos salmos hablan de un tema diametralmente opuesto. Entre el uno y el otro, una vida. Algo pasó, algo pasó. Sabéis que algo pasó entre uno y el otro. Y de eso, ¿qué pasó? También yo quiero hablar. Vamos a leer Mateo 12, del 1 al 8. Vamos a hablar Mateo 12, del 1 al 8, sobre el asunto del sábado. Muy bien. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados un sábado. Sus discípulos sintieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Los fariseos al verlo le dijeron, tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en sábado. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban sintieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les estaba permitido comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes?
¿O no habéis leído en la ley cómo el sábado los sacerdotes en el templo profanan el sábado y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. En la versión con un lenguaje un poco más actual dice, ustedes no han entendido lo que significan estas palabras, lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios. Así dice esta versión. Y yo me imagino lo siguiente, me imagino, porque esta mañana comentábamos algo comentábamos en la escuela sabática, algo que me llamó mucho la atención, y es que sobre el asunto del sábado, o sea que cuando entramos un poco como en esta situación con personas que no conocen el sábado, pues que no conocen del sábado, porque es que sinceramente hay personas que claramente no saben de qué va ese asunto del sábado, ¿cierto? Y entonces uno hay veces debe pues como explicarlo de una manera muy básica, pero claro, pero también esta mañana me surgió una duda con respecto a lo que hablaban de cuando hablamos sobre el sábado con otras denominaciones cristianas. Y Lucas 4:16 dice, eh, Lucas 4:16 dice, vino a Nazaret donde se había criado y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre. O sea, Jesús acostumbraba ir a la iglesia, a la sinagoga el sábado. Incluso en Hechos 17:2 dice lo mismo de Pablo. O sea, Jesús, sus discípulos y Pablo acostumbraban ir a la sinagoga el sábado. Pero ¿qué pasó aquí? Yo me pregunto, ¿qué pasó aquí? Estaban caminando, andaban por sembradíos y era día de fiesta, era Shabbat. Y se ve que iban caminando un poco más de lo que se les estaba permitido a los judíos, porque a los judíos se les tenía permitido caminar no más 2000 codos cada sábado, y 2000 codos es como una cosa así como 1 kilómetro, algo justo para llegar a la sinagoga y regresar o algo muy similar. Pero es decir, yo no camino 1 kilómetro y me tengo que detener porque siento hambre. Es decir, tengo que haber hecho una caminata ciertamente mucho más larga. Es decir, que ese sábado, evidentemente, ellos no estaban cumpliendo con el ordenamiento, digamos, el ordenamiento mosaico, con el ordenamiento, digamos, judío o sea, del sábado. Pero no solamente esto, sino que tomaron espigas, hicieron un trabajo de tomar las espigas y yo doy por hecho que el lugar donde ellos caminaron y estaba el sembradío de espigas no era de ellos, con lo cual tomaron espigas de un sembradío que tampoco les pertenecía. Pero que es decir, el dueño de este sembradío tuvo el honor de que por allí pasaran los discípulos y pasara Jesús y tomaran de sus espigas. Entonces, claro, entonces aquí también hay un elemento que me introduce un planteamiento sobre el asunto del sábado. ¿A quién pertenece el sábado? Pertenece a Dios. ¿Y para quién fue hecho el sábado? Fue hecho para nosotros. Y entonces es lo que este versículo Jesús le explica a los discípulos. Y sucede que nosotros con frecuencia nos planteamos
algún interrogantes y como os digo, pues yo tengo hijos adolescentes y estoy en ese nivel, o sea, ya estoy avanzando en el nivel de exigencia, ya no solamente le tengo que decir a un niño cómo debe actuar y qué debe hacer y lo que no debe hacer, sino que ya mi vida debe dar cuenta de la coherencia del mensaje que yo doy y lo que yo hago, cómo actúo. Porque si sin esas dos cosas, cualquier tipo de información que yo le dé a mis hijos carece de suficientemente valor. Gálatas 3, 24 al 26 nos dice sobre el asunto de la ley. Habla de la ley como nuestro ayo. Estos versículos los tenemos también bien conocidos. Y nos dice, de manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Pero como ha venido la fe, ya no estamos bajo tutor. Así que todos son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Es decir, si yo no hubiese aprendido de la importancia de la ley, es decir, cada vez nuestras vidas podrían ser más desastrosas. Eso está clarísimo, en mi vida está clarísimo. Yo recuerdo cuando estaba comenzando en la iglesia, que tampoco es que sea adventista de primera generación, sino que yo hasta muy mayor, incluso hasta casarme, yo asistí a la iglesia católica. Entonces recuerdo los primeros años que me decía un hermano de la iglesia, me decía, yo prefiero obedecer a Dios porque las veces que no le he obedecido me ha salido muy caro, la he pagado muy mal. Y a mí me parecía bastante interesante que él me confesara eso, porque yo no se lo dije, pero la verdad a mí también me pasaba lo mismo y a mí me consoló saber que yo no era el único que necesitaba un ayo, algo firme, decir, es decir, no lo pienses tanto, obedece, porque ya Dios te enseñará lo importante que es obedecer y al final entenderás el por qué. Y entonces en Romanos lo vuelve a repetir, en Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes o de vosotros, ya que ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No saben que cuando se ofrece a alguien para obedecerlo como esclavos, son esclavos del que obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias doy a Dios porque aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón a aquella forma de enseñanza en la cual se han entregado y una vez libertados del pecado han sido hechos siervos de la justicia. Entonces, esta es una versión que se llama Reina Valera actualizada y quiero resaltar lo siguiente. No es suficiente conocer la ley para cumplirla, aunque es nuestro ayo y es la importancia, porque tenemos una naturaleza pecaminosa con la que cada día nosotros luchamos. Y tenemos la tranquilidad y tenemos la solvencia de que Cristo conoce nuestras intenciones, conoce nuestra vida y Él perdona nuestros pecados. Un poco siempre traemos a colación aquello de muchos ejemplos de personas que han llevado una vida perdida y en el último momento de su existencia o en el último tramo de su vida aceptan a Jesús y aceptan a Jesús y son salvos. Y entonces con frecuencia decimos, y toda la vida lo que yo me he gastado en el esfuerzo de cumplir la norma de todo este esfuerzo y al final, si al final igual Cristo nos va a salvar, entonces ¿para qué nos gastamos tanto esfuerzo cumpliendo la ley? Entonces Pablo nos aclara de antemano que realmente estar
cerca de Dios nos libera de una esclavitud, más allá de que nosotros no cometamos el pecado, es que nosotros no estemos sometidos por Él, que nosotros no estemos subordinados a Él, que siempre podamos elegir el no cometer el pecado. Y es ahí donde, como mencionaba la historia de los niños, ese caminar con Jesús es lo que el versículo con esta traducción, con esta forma, lo explica. Es aquella forma de enseñanza a la cual nosotros nos hemos entregado. Que en la versión, que en otras versiones dice aquella forma de doctrina, ¿sí? Pero entonces acá la palabra enseñanza me parece más contemporánea. Han obedecido de corazón aquella forma de enseñanza. Muy bien, entonces, tenemos la importancia de la ley, tenemos el papel que cumple la ley en nuestra vida, dentro de ellas el sábado, muy a propósito de lo que de cómo hemos hablado a lo largo del estudio de la escuela sabática y de cómo nosotros debemos también permitir que la experiencia del sábado y la observancia del sábado de la iglesia adventista pueda contagiar a otra persona que no conoce del sábado. Y como decíamos esta mañana, podamos llegar a mostrar esa delicia que es el sábado y donde las personas no sientan el temor de sentirse constreñidos, de sentirse coaccionados en la experiencia del sábado. Jesús no lo quiere así, no lo quiso así, y yo creo que este versículo que mencionaba antes tiene esta intencionalidad, la intencionalidad de el sábado como un día sagrado, el sábado como un día cargado, el sábado como un día de gozo o un día de juicio. ¿Sí? Era el dilema o era la situación que a él se le planteaba con los judíos. Como sociedad, nosotros como sociedad tenemos una gran afinidad a las rebajas o promociones. La Universidad de Stanford hizo una investigación y concluyó que la sociedad en general experimenta una sensación de satisfacción y felicidad cuando encuentra una buena oferta. Y encontraron que incluso hay una liberación de una sustancia bien conocida ya por nosotros que se llama la dopamina. Entonces hay ofertas de invierno, hay ofertas de verano y ya se sabe que estas ofertas mueven muchísimo dinero y mueven muchísimo a la gente. Y yo os pregunto a vosotros, ¿hay alguno de vosotros que no haya sucumbido, que no se haya visto tentado a comprar durante unas rebajas? ¿Hay alguno que me levante la mano? De tal manera que, bueno, pues la excepción puede confirmar la norma, aunque yo os podría retar a que hagáis un buen juicio de memoria, que posiblemente vosotras dos digáis que no habéis comprado en rebajas, pero que por ahí en un mercadillo o por ahí en alguna situación hayáis en algún momento hecho. Tal manera que podríamos decir que el no más del 90% de las personas hemos sucumbido, hemos comprado durante las rebajas. Y yo os quiero informar que las rebajas pues tienen esto, liberan dopamina. Al final nosotros decimos, pero qué tontería, he comprado quizás algo que no necesitaba. Qué tontería, esto no lo debía haber comprado ahora. Qué tontería, me he gastado un dinero que no me lo debí haber gastado. En fin, y al final, qué prisas para comprar y qué estrés.
Y al final entonces ellos descubrieron que ese sentido de la urgencia que se genera en los consumidores es importante, que las palabras descuento, oferta son altamente persuasivas y nos hace sentir especiales, nos da un sentimiento de privilegio cuando obtuvimos aquello que queríamos a un precio rebajado y finalmente pertenencia. Pues yo considero, desde mi punto de vista, que esto es mi punto de vista, esto tomadlo con pinzas, que Dios nos hizo así. O sea, Dios nos hizo a afectos aquello que es gratuito. Si alguien de nosotros lo invitan a comer, sabe que come gratuito, en fin, aquello es emocionante. O si te dan un regalo, te dan un presente, por digamos insignificativo o insignificante que sea, aquello te libera dopamina. Y busqué en la Biblia un par de versículos, uno del Antiguo y uno del Nuevo Testamento, que me hablaran de eso, de cómo el ser humano, o sea, cómo Dios nos hizo amantes de aquello que es gratuito. Y parece como si fuéramos, no sé cómo diríamos la expresión, como si fuéramos tacaños, etcétera, pero no es así. No, es decir, no hay nadie a quien un presente o un regalo no le sea agradable. No lo hay, por rico, por pobre que sea, a todos nos encantan los regalos. Y vamos a ver un regalo en Lamentaciones 3:22. En Lamentaciones 3:22 encontramos: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Nunca su misericordia se ha agotado. Grande es su fidelidad y cada mañana se renueva. Por eso digo con toda el alma, el Señor es mi herencia y en Él confío. Amén. Amén. Cada mañana una alegría, cada mañana un despertar, cada mañana un regalo. Y algunos de nosotros salimos de casa felices, porque tenemos vida, salud, porque vamos para el trabajo, porque Dios nos regala ese día, llena nuestro corazón de energía y cuando llegamos al lugar donde estamos, a nuestro trabajo, a donde sea, tenemos una sonrisa, tenemos un abrazo, tenemos un buenos días y de pronto vemos a la gente cabizbaja y tal y hasta igual se nos cruza un abrazo. Y eso lo hacemos porque ya hemos recibido un regalo. Esa mañana, un amanecer, la luz del sol. Y el regalo también lo tenemos en Mateo 6:25 al 34. Está como largo, pero yo creo que un día como hoy no nos andamos con prisas. Por lo tanto, les digo, no se preocupen por su vida, ni por qué comerán o qué beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo que no siembran ni cosechan, ni recogen en graneros, y el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes por mucho que tenga puede añadir medio metro a su estatura? ¿Y por qué se preocupan por el vestido? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, y aún así, ni el mismo Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por lo tanto, no se preocupen, ni se pregunten qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque la gente anda tras todo esto. Pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán regaladas. Os serán regaladas. Tendremos ese regalo. Muy bien. Entonces, yo dije, vamos a compaginar, porque, o sea, ¿cómo yo voy a compaginar el regalo? Porque también la ley es un regalo. Dios nos dio ese regalo de la ley, pero también
siempre nos da en todo momento otro regalo. Vamos a puntualizar y vamos a discriminar o a ampliar este otro regalo que Él nos da. Porque si el primer pacto hubiera sido sin defecto, no se habría procurado lugar para un segundo pacto. Es decir, nos dio el regalo de la ley es inmutable, es un pacto con el pueblo, digamos, embrionario, con el pueblo inicial, ¿cierto? Hizo ese pacto y como se dice en catalán, y a las horas y llavors, ¿qué ha pasado? La humanidad ha caminado viendo cómo Satanás hace de las suyas. Entonces hubo un primer pacto y fue necesario un segundo pacto, y esto lo dice Hebreos 8:7. ¿Y cuál fue el segundo pacto? Yo pregunto, el segundo pacto lo hizo Cristo. Lo hizo Cristo con su sangre. El segundo pacto lo hizo Cristo con su sangre. Y entonces, a partir de ahí, encontramos la razón por la que ocurre, o por la que es la razón que le da sentido a la ley. La sangre de Cristo le da sentido porque Él, con su vida, entonces selló este pacto. Muy bien, vamos a Gálatas 3:3. Dice, Gálatas 3:3, dice, tan insensatos son, habiendo comenzado en el espíritu, ahora terminarán en la carne. Y claro, con frecuencia lo que más nos dificulta a nosotros para cumplir la normativa, o para cumplir, o para llevar a cabo, o para disfrutar, o para vivir, o para experimentar la ley de Dios, lo que más se nos dificulta es algo que tenemos aquí. Esto, de aquí hasta aquí, que son nuestras vísceras. O sea, somos seres muy viscerales. Y por nuestra manera de ser visceral, y yo el que más, damos respuestas o tomamos actitudes con las cuales borramos en actos determinados, en aquello en lo que nosotros debemos, en lo que hemos creído y del testimonio que nosotros debemos dar. Muchas gracias. Entonces, claro, conocemos versículos que nos emocionan y nos entusiasman mucho, como Romanos 5, 20 y 21, que dice, la ley se introdujo para que abundara el pecado, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Paréntesis, porque el sacrificio de Jesús fue un sacrificio infinito, es infinita su capacidad para reconciliarnos. Entonces, por eso Pablo dice, sobreabundó la gracia. En todo momento, por más grande el pecado, como la gracia es infinita, entonces ese pecado lo cubre la gracia. Para que así como el pecado reinó para traer muerte, entonces, claro, me recuerdo el hermano de la iglesia en Medellín donde vivíamos que me decía que la ley le había permitido reconducir su vida. Yo espero que al día de hoy, como a mí, también nos haya permitido reconducir nuestra vida la gracia de Dios, la gracia de Jesucristo. Reinó para traer muerte, también la gracia reine por la justicia para darnos vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Ahora vamos a Mateo 6 del 12 al 14. Unos versículos también archiconocidos. En ellos se nos muestra a Jesús enseñándole a orar a los discípulos. Y entonces aquí viene también un detalle. O sea, los discípulos se convertirán en líderes espirituales no solamente en Israel, sino por fuera de Israel. Ellos van a ser los líderes espirituales, van a ser guías.
Y en ese momento, a pesar de que ya habían caminado bastante con él, no habían comprendido, sino, y lo comprenderían mucho después, de qué se trataba, por qué había venido Jesús a la tierra. Y entonces, claro, había un asunto sobre la oración y Jesús les explica sobre la oración, pero la oración debía contener situaciones fundamentales, situaciones cardinales, vertebrales del mensaje de Dios y del mensaje de Cristo para cada uno de nosotros. O sea, en esa oración hay toda una, digamos, hay una homilética, hay una disertación. Y he separado el 12 y el 14 porque dice, y perdónanos nuestras deudas, también como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Este asunto es un asunto de la gracia. Es decir, yo os doy gracia porque vosotros, es decir, nosotros somos pecadores. Pero cuando mires al otro, lo debes mirar con gracia, porque tú primero recibiste gracia. ¿De acuerdo? Entonces es lo que digamos, le faltó o fue el déficit de la ley que querían defender los escribas y los fariseos en el tiempo de Jesús. Y fue lo que encontró el salmista entre el capítulo 50 y el capítulo 109 en los Salmos. En ese intermedio, él encontró eso que le permitió invocar la perfección de la ley en esa experiencia afectiva que él vivió. Porque al capítulo 50, David ya conocía la ley. Es que ya él conocía la ley. Por eso cuando Natán le preguntó qué se debía hacer aquí, él sabía cuál era la respuesta y qué se debía hacer, porque la ley la conocía. Y luego Natán le mostró lo que iba a ocurrir o lo que podía ocurrir, y al final él encontró esa otra parte que le hacía falta para finalmente añorar, desear fervientemente, desear el cumplimiento de la norma. No sé si me estoy pasando de tiempo. Yo voy a ir a Juan 8, y voy a resumirlo. Juan 8 es en el capítulo Juan 8 del 1 al 11 encontramos un pasaje maravilloso, hermoso, que incluso el pastor Bádenas en el libro de encuentros lo tiene supremamente recreado, vivamente hermoseado. Este pasaje es uno de mis pasajes preferidos, y porque claro, yo lo conocí cuando pues hace muchos años, pero luego a través de las interpretaciones y todo eso le he encontrado tanta riqueza y lo quiero utilizar porque ya sabéis que la mujer es encontrada en adulterio, se produce toda esta situación en la que los fariseos la quieren apedrear, entonces Jesús les dice, el que vosotros esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Ellos se dieron cuenta que aquella situación era, o sea, que habían fracasado en el intento de entrampar a Jesús y finalmente se devolvieron. Y llama la atención que el versículo dice, el capítulo dice una cosa muy bonita que yo creo que quizás no, y mira que lo hemos leído muchísimas veces, pero que quizás vosotros no lo habéis tenido en cuenta. Y dice, ellos al oír esto se fueron retirando. Yo creo, me gustaría si podéis abrir la Biblia, abrir el texto y leerlo vosotros mismos. Porque yo no sé, que levante la mano el que haya caído en cuenta, porque esto es lo más hermoso que tiene la Biblia, que cuando tú lo lees una y otra vez, igual le encuentras algo que aunque lo has leído muchas veces no te llama la atención. Y dice, ellos al oír esto, ya lo tenéis, Juan 8. Bueno, cuando lo tengáis me decís amén.
Amén. Ah, vale. Entonces dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salieron uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Habéis hecho, levante la mano el que haya analizado esto, desde los más viejos hasta los más jóvenes, el que lo haya analizado. Entonces, a mí me llamó la atención porque, ¿qué nos quiere decir el texto bíblico con esto? A ver, yo la interpretación que hago sin ser sin ser un ministro de la palabra es que ellos sabían de antemano que luchaban con el pecado desde más viejos hasta cuando nos hacemos más viejos es cuando más vergüenza nos dan nuestros pecados porque llevamos más años luchando y sin poderlo vencer. Los más jóvenes creemos que todo es más fácil. Bueno, digo más, no creemos, o sea, creen que todo es más fácil, que las cosas son más sencillas y cuando vamos viendo que nos hacemos mayores y seguimos equivocándonos, entonces ellos sabían de qué les está hablando, fueron los primeros en recapacitar y decir, aquí no hay nada que hacer, nos vamos. Y al final Jesús, y yo creo que tampoco lo habéis digamos, caído en cuenta de esto, pero viene al caso por la prédica, dice, Jesús le dijo a la mujer, le dijo, tampoco yo te condeno. Hasta ahí todo claro. Le dice, vete y no peques más. Entonces Jesús la perdonó, Jesús la justificó y después le lanzó un imposible. Y le dijo, vete y no peques más. Valiente gracia. Claro que va a pecar más. Pero Jesús le dijo, más allá de eso es, vete. Y siempre en unión conmigo. Ya está. Vamos a Mateo 19, del 16 al 22. Otro archiconocido, perdón. Otro archiconocido dice, rápidamente también. De pronto vino uno y le dijo, maestro, no sé si lo vais a poner, maestro, qué bueno, maestro bueno, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de bueno? Uno solo es bueno, pero si quieres entrar en la vida, practica los mandamientos. ¿A qué le preguntó? ¿Cuáles? Y Jesús le respondió, ¿a qué le preguntó? ¿Cuáles? Claro, lo hablamos esta mañana. Estaban inmersos en una normativa increíblemente, digamos, asfixiante, imposible, una normativa agobiante. Y él le dijo, ¿cuáles? Entonces Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás. O sea, le mencionó los 10 mandamientos, no harás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto he cumplido desde mi juventud. ¿Verdad o falso? Y él le dice, todo esto he cumplido desde mi juventud. A mí sinceramente me parecía muy chulo. O sea, este chico me parecía muy sobrador, muy, digamos, muy vanidoso. Y él le dice, bueno, ¿qué más me falta? Yo sinceramente veo este versículo desde otra perspectiva. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda. Vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Sabemos lo difícil, es decir, Jesús después nos enseñó, es que el mandamiento no es solamente no matar, es el efecto mecánico o el efecto material, es que no matar va mucho más allá. De tal manera que no, o sea, por eso yo digo, para mí el chico digamos, fue muy vanidoso, muy presuntuoso. Pero entonces Jesús le dijo, no, ve y dáselo a los pobres y tendrá un tesoro en el cielo. Después de esto, ven y sígueme. O sea, Jesús le dijo, lo que a ti te hace falta, más allá del asunto de la ley, es el asunto de la relación, tuya y mía, la relación conmigo. Por eso Él lo invitó a que lo siguiera, porque Él estaba confundido en la sobredimensión de la ley.
O sea, él estaba tan justificado en sí mismo de que cumplía la ley que al final fue incapaz de seguir a Jesús. Lo de la riqueza es lo de menos, porque cada uno de nosotros tiene sus propios tesoros que nos dificultan, tenemos nuestros propios tesoros que nos dificultan seguir al Maestro. Yo quiero poner un ejemplo porque son ejemplos de mis, en mayo de este año, yo fui bautizado en la iglesia de Tarraza. En mayo de este año, casualmente cumplí 15 años de haberme bautizado. Y entonces he recogido algunas situaciones que yo desde mi experiencia adventista las he vivido, y una de ellas es: ¿qué hacemos nosotros cuando vamos a una casa que no sabíamos que íbamos a comer allí y son personas queridas, o de pronto en Latinoamérica es muy frecuente que a ti no te pregunten tú qué comes y qué no comes? A ti te invitan a comer y tú allí te encuentras un plato sobre la mesa y tienes que tomar la decisión: ¿te lo comes o no? ¿Cierto? Entonces, acá, digamos, es de muy buena costumbre: ¿tú qué comes? ¿Qué no? ¿Qué prefieres? Te quiero invitar a comer, pero no sé si tienes una alergia o algo. Aquello es de nota, o sea, es espectacular, pero allá en Latinoamérica no es así. Entonces, recuerdo una hermana a quien admiro muchísimo y que es una pionera en nuestra iglesia en la ciudad de donde yo vengo, que es Medellín. Recuerdo la hermana nos contó que un día estaba haciendo estudios bíblicos y fue a una casa a visitar esta familia a quien le está enseñando de la Biblia, y le sirvieron gambas, sirvieron marisco, nosotros le llamamos camarones, pero son gambas, y un plato, y era muy especial porque para ellos era la comida más especial que le podían preparar a esta hermana de la iglesia. Y entonces ella se encuentra allí con su marido y el plato aquel lleno de gambas y tal, allá le llamamos un ceviche. Y entonces aquello tal, y entonces ella se mira con él y dice: yo esto nunca he comido, o sea, nosotros nunca hemos comido de esto, porque ellos sí que son adventistas de segunda generación. Y entonces ella inspirada por el Espíritu Santo, dice: si yo no como, se van a sentir mal porque lo prepararon especialmente para mí. Pero si lo como, yo me voy a sentir mal. Pero al final dijo: prefiero después explicarles por qué y no dejarles el plato servido", y se lo comió. Y nosotros decíamos: wow, o sea, qué situación tan estresante. Después recuerdo que un día salíamos en una campaña de salud. Entonces nos dieron permiso, la alcaldía, el ayuntamiento nos dio permiso de montar los stands de Esposalud. Y entonces íbamos, pues yo soy médico, mi esposa también, y habían varios de personales de la salud. Íbamos allí a hacer una parada para explicar de la salud y también hacer algo de acto médico. Y entonces llevamos todo, pero lo de siempre. Cuando fuimos a montar todo, había una lista de cosas que faltaban o sea, que faltaban. Sin eso no podíamos montar las cosas. Y entonces, claro, nos llegamos allí, todos así, cuando de pronto una hermana se perdió. O sea, estábamos toda la comitiva y de pronto una hermana se perdió. Y entonces, cuando después regresó, 3 bolsas, tan, y llevó todo lo que faltaba. Y evidentemente aquello tenía la bolsa del súper de la esquina, o de la ferretería de la esquina y tal. Pues total, nosotros montamos las cosas y hicimos la esposalud, pero sabíamos que esa hermana se había ido a comprar. O sea, ya cuando ella llegó ya sabíamos que ella había ido a comprar y tal. Hicimos la esposalud y todo fue muy bien y ya está. Y entonces y yo me quedaba ahí, pues yo me ponía a pensar: ¿y esto qué? ¿Cierto? O sea, ¿esto qué? Bueno, alguna vez me dice estábamos, bueno, también otra historia de una hermana que un día puntualmente no asistió a la iglesia y tal, y entonces nos contó después que había ido a visitar a una amiga
y se encontró que estaba en plena mudanza y ella se fue y se cambió su ropa y le ayudó en la mudanza y se pasó todo el sábado en la mudanza con la amiga porque los fines de semana en el mundo secular es lo que se tiene para hacer una mudanza, utilizar el sábado y el domingo. Entonces ella llegó y le ayudó con la mudanza y todo eso. Y yo, bueno, un dato. Entonces, ahí es para finalizar, para finalizar, y sobre la experiencia del sábado, sobre el cumplimiento de la ley, a pesar de que ya he dicho varias cosas, yo quiero proponer algo, porque a mí me gusta parafrasear, no sé, me estoy dando cuenta de leer los versículos de la Biblia y todo eso, y por eso al principio os contaba que yo cuando decidí preparar este tema, esa noche tuve un sueño de que me estaba cayendo a un precipicio y me daba mucho temor porque esta frase fue la primera que se me vino a la cabeza. Y entonces, Hebreos 11:6, pongamos Hebreos 11:6, porque quiero, o sea, mensaje final de esta prédica se basa en una paráfrasis de Hebreos 11:6. Bueno, vamos a buscarlo porque yo quiero que os llevéis este mensaje para la casa. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y yo digo, después de hacer un análisis de estos versículos y de saber que vosotros sois bien instruidos en la ley, en la norma y en la gracia, mi propuesta es la siguiente. Sin gracia, o sea, sin Cristo, es imposible practicar la ley. O sea, así como sin fe es imposible agradar a Dios, sin Cristo en mi corazón es imposible aplicar la ley. Porque cuando buscamos el cumplimiento de la ley, sepamos que Cristo existe y que la cumpliremos con su ayuda, con el sentido que Él le dio, con amor y con gracia. Y ese es el mensaje de esta mañana y deseo que terminéis de pasar un muy feliz sábado.